Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy estará aquí en Sobre la Mesa con ustedes y conmigo Benjamín Torres Gotay. Vamos a hablar con el periodista del Nuevo Día sobre un tuit un tanto controversial. Digo, yo no pensé personalmente que lo fuera, pero a algunos ofendió con sus palabras, causó una reacción, hubo una solicitud de parte del Proyecto Dignidad para que se sancionara al interior de las empresas Ferrer Rangel a Benjamín Torres Gotay. Y como buen periodista y como buen hombre libre, ha continuado expresando sus posiciones a través de Twitter. Vamos a hablar con él sobre esta controversia y sobre otros temas que se han estado discutiendo en Puerto Rico durante esta semana. Nuestra colaboradora de todos los viernes, Rosa Seguí, estará con nosotros para analizar todos los acontecimientos de esta pasada semana. Y además tenemos un invitado especial hoy, el obispo jubilado de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico, David Álvarez, va a estar con nosotros para hablar sobre un acercamiento distinto desde el cristianismo a la comunidad LGBTQI, al tema de las terapias de conversión. Y le voy a estar preguntando si ser homosexual, incluso si el sexo homosexual, es pecado ante los ojos de Cristo y de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico. No se pueden perder esa entrevista hoy a las 9:30 de la mañana aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Todo eso y por supuesto el mejor análisis de todos los temas de hoy, 19 de marzo del 2021, son las 8:20 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay un tema que no se ha discutido todavía en Puerto Rico y lo quiero traer porque me parece que esto va a representar potencialmente unos cambios importantes para Puerto Rico, o posiblemente la solicitud de parte del Tesoro Federal de unos cambios importantes en Puerto Rico. Y es que esta última semana se ha estado discutiendo una propuesta de la ya confirmada secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, para establecer a nivel global un impuesto corporativo mínimo. Yo sé que este tema quizás algunas personas ya se estén quedando dormidas, pero es un tema importante. ¿Por qué? Porque la economía de Puerto Rico, gran parte de la producción de la economía de Puerto Rico depende de Puerto Rico ser un lugar atractivo para empresas foráneas establecerse aquí para pagar menos en contribuciones. Y el problema que enfrenta la administración de Joe Biden y muchos países a través del mundo, particularmente países desarrollados, los países más ricos del mundo, los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. El problema que tienen esos países es que en los últimos años, en las últimas décadas, cada país individualmente ha ido bajando las tasas que aplican al ingreso corporativo con el fin precisamente de atraer, de robarse, no lo digo en un sentido delictivo, pero sí de llevarse de otro país competidor empresas para que establezcan sus operaciones, paguen menos en contribuciones en su jurisdicción, pero claro, paguen menos ellos, pero contribuyan algo que no estaba ahí a ese estado al cual se relocalizan. Esencialmente la estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico, ¿verdad? Tú vienes aquí, tú no estabas aquí antes, así que no me estabas pagando a mí contribuciones y yo te voy a poner a pagar menos que lo que estabas pagando en tu jurisdicción original. Y aunque tú me pagues menos de lo que pagaría otra empresa, pues me estás pagando algo. Así que 4% de 1 millón
Pues es algo. 4% de cero, si no estás aquí en Puerto Rico, es cero. En el 1980, para que ustedes tengan una idea, en el 1980 el nivel de contribuciones a nivel global para las corporaciones era de 40%. La tasa promedio a nivel global era de 40%. Para el 2020 esa cifra había bajado a 23% y durante la administración de Joe Biden bajó la tasa nominal máxima de 35% a 21% en Estados Unidos. Para Estados Unidos, precisamente tratar de retener sus empresas y volver a traer otras empresas que se habían ido a jurisdicción americana. Pero ahora, con todos estos proyectos de estímulo económico que aprobó tanto la administración de Trump como la administración de Joe Biden, en el caso de este último paquete de estímulo, estamos hablando de $2 trillones que todo ese dinero se está tomando prestado. O sea, el Congreso no ha aprobado contribuciones adicionales para pagar ese proyecto de estímulo. Por tanto, todo ese dinero se está tomando prestado. Pero eventualmente hay que repagar el dinero. Y el gobierno de Estados Unidos está considerando aumentar las tasas corporativas, las tasas de impuestos que pagan las corporaciones para poder pagar parte de ese dinero que se ha tomado prestado y también un paquete de empleos que la administración está trabajando y un paquete también de infraestructura. El temor es que ante un aumento en las tasas corporativas, esas empresas comiencen a moverse de nuevo a otras jurisdicciones que le permitan pagar menos en contribuciones. Y lo que está planteando Janet Yellen y la administración Biden a nivel internacional es que este proceso de canibalización lo que está provocando es una carrera hacia el fondo, a race to the bottom, donde eventualmente las corporaciones, en teoría, si uno extiende este argumento lógicamente hasta el extremo, las corporaciones estarán pagando cero con tal de yo retener los empleos. Y lo que plantea Yellen es que los países más desarrollados, los países más ricos del mundo, establezcan un mínimo contributivo para todas las corporaciones que sea un poco más alto que el nivel actual y que le permita un grado de estabilidad a los distintos países y la manera en que se tributa a base del ingreso que generan dentro de esos países. Y así evitar que las empresas puedan estar moviendo operaciones. Y a veces ni siquiera moviendo operaciones, a veces es mover la oficina central para evitar las contribuciones. ¿Qué impacto puede tener eso sobre Puerto Rico? Bueno, que si se está negociando eso con otros países ricos en el mundo, es muy posible que esos países le digan a Estados Unidos, bueno, pero tú vas a tener que cerrar esa válvula de escape que tú tienes en el Caribe, que se llama Puerto Rico, por donde muchas corporaciones multinacionales están yendo para evitar pagar contribuciones. Eso podría representar un riesgo a nuestro proyecto de desarrollo económico, según lo entendemos en este momento, y creo que es un tema que tenemos que comenzar a dialogar en Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con un poco de análisis sobre el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez para una convención de estatus y con Benjamín Torrecota. Y eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hay dos o tres temitas que quiero tocar antes de pasar a dialogar con nuestro amigo Benjamín Torres Gotay. Primero, esta noticia no tuve la oportunidad de comentarla ayer. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, estableció que, y públicamente lo dijo, que condicionaría una votación a favor del secretario de Estado designado, que ayer fue confirmado en el Senado, Larry Selhammer, a que se discuta
una reforma al Código Electoral. Código Electoral que naturalmente ha provocado toda una serie y una secuela de controversias judiciales por los cambios que se hicieron a mitad de camino, cuando ya había comenzado el año electoral, cuando ya habían comenzado las campañas, incluso en algunos casos cuando ya habían comenzado la erradicación de candidaturas. Esto provocó, por ejemplo, una controversia acerca de si los partidos Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, el PIB, si aún cumpliendo con superar el % que establece la ley de votos por el candidato a la gobernación para permanecer inscritos, si quedaron inscritos y si tenían participación en la Comisión Estatal de Elecciones, porque se cambiaron las normas acerca de cómo se cualificaba a un partido para poder permanecer inscrito. En el caso de Victoria Ciudadana, por ejemplo, resultó que si no tenían candidatos a alcalde con sus legislaturas municipales, en más del 50% de los ayuntamientos no cualificaban para permanecer inscritos, aun si superaban el nivel de votos requeridos por su candidata a la gobernación. El problema es que ese cambio en la ley de cómo se definía el concepto de un partido se dio ya después de haber abierto y cerrado el proceso de candidaturas en la Comisión Estatal de Elecciones. Por tanto, luego de haber yo dicho, estos son mis candidatos, y Victoria Ciudadana no tenía candidatos a alcalde en todos los pueblos, ni siquiera en la mitad de los pueblos. Creo que tenían candidatos en 7, 8 pueblos en Puerto Rico. Ya después de tú haber presentado tus candidatos y ya después de haber cerrado el proceso de candidatura, tú no me puedes cambiar las normas acerca de cómo yo puedo quedar inscrito como partido, porque si lo hubiese sabido de antemano, pues quizás me buscaba los candidatos, aunque fueran candidatos de agua, que fueran candidatos de embuste, por tener a alguien en la papeleta que cumpliera con la norma de tener más de 50% de las plazas municipales con un candidato y con obviamente una plancha también de candidaturas a la legislatura municipal. Así que esta propuesta de Tatito, aunque yo sé que Tomás Rivera Chatz de pronto salió ayer a rasgarse las vestiduras, ¿verdad? Porque Tomás Rivera Chatz quiere hacernos creer que él no negociaba toda suerte de temas, de nombramientos, de contratos y de una serie de otros asuntos a cambio de otras cosas. Digo, de paso, siempre que no sean cosas ilegales. Así ha sido la política desde que existe la palabra política. Siempre, siempre. Y más en una democracia representativa. Si alguien quiere aprobar un proyecto de ley para asignarle fondos a el Caño Martín Peña, por poner un ejemplo hipotético, y yo soy un legislador de Ponce y yo quiero que me asignen unos chavos para remozar la Guancha, es muy posible que yo diga, oye, pero espérate, ¿por qué mis constituyentes en Ponce van a tener que pagar por ese proyecto en San Juan y no tener un proyecto también en Ponce? Esa es la función del representante. Y puede que esa persona condicione su voto a que, oye, a menos que esto que está aquí, que es importante para mí, se incluya, pues yo no voy a votar por el proyecto. Esa es la política. Una vez entramos en que si me nombras a mi sobrino en el fondo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, una vez ya entras en esas consideraciones, ya estás comenzando a entrar en un campo inmoral, antiético y potencialmente hasta ilegal. Y yo creo que esto que hace Tatito lo hace sabiamente, astutamente y esencialmente está empleando una de las palancas de poder que tiene la Cámara. Y como él dice, oye, nosotros no tenemos un montón de nombramientos que vengan aquí a la Cámara, son un puñado.
Y para mí es importante el tema del código electoral. Bueno, pues, y yo creo que es un tema importante. Bueno, pues yo no veo nada malo en que él trate de extraer un compromiso de parte del gobernador a una consideración seria y a que si se logra un consenso, que el gobernador firme el proyecto, porque el gobernador todavía también tiene a su haber el poder del veto. Y yo creo que eso es un ejercicio correcto del poder político de la Cámara de Representantes. Y creo más, creo que al hacerlo público, al decirlo, está siendo muy transparente y está evitando que posteriormente se siembren sospechas acerca de sus intenciones. No, mira, mi intención es esta. ¿Estamos de acuerdo en que tiene que haber cambios al código electoral? Bueno, pues que use las palancas políticas que tiene la Cámara de Representantes, el sistema de balances y de pesos y contrapesos para adelantar algo en lo cual me parece hay un alto interés público y hay una coincidencia de posiciones amplia en diversos sectores de la población. Y ojalá eso se haga también con otras cosas como, más allá del código electoral, que puede cambiarse, enmiendas también a la Constitución para redemocratizar nuestro sistema, darle más participación a la gente, más proporcionalidad en la Asamblea Legislativa y muchas otras cosas que me parece debemos estar considerando de la mano de los cambios al código electoral, que todos estamos de acuerdo en ellos también. Finalmente, antes de comenzar la conversación con Benjamín Torres Gotay, adelanté bastante de este análisis acerca del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Yo creo que el proyecto como está tiene muchas salidas para el Congreso. Tiene muchas instancias en las que va a haber una fricción en el proceso y esto podría eventualmente convertirse simplemente en otro mecanismo adicional para dilatar una resolución del tema del estatus, que en este momento yo creo que se ha convertido en una situación muy álgida y muy urgente que debemos atender en Puerto Rico, por supuesto, con el consentimiento y la colaboración de Estados Unidos. Para comenzar, que esto requiere de legislación a nivel de Puerto Rico. O sea, la conformación de la convención, el número de delegados que van a conformar esa convención, eso dependerá de legislación local. Y por supuesto, en este momento tenemos unos cuerpos legislativos muy divididos y de nuevo un gobernador con poder de veto. Por tal, si el gobernador decidiera pedirle a sus delegaciones legislativas que no vayan por encima del veto, tiene el poder para trancar el juego con esta medida. Eso es lo primero. Lo segundo es que no es autoejecutable. Al final del día, el Congreso va a tener que aprobar una resolución conjunta para ratificar la opción preferida por los electores de Puerto Rico. Y esto se ha discutido ampliamente. Un Congreso no puede obligar a otro a hacer. Claro, una vez una ley ya está, pues sí, el gobierno está obligado a ejecutar el contenido de esa ley. De nuevo, siempre hay excepciones. Pero como esto no es autoejecutable, o sea, no dice una vez el pueblo de Puerto Rico apoye esta alternativa, en un plazo de tanto tiempo el presidente de Estados Unidos tendrá que hacer valer la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Eso quiere decir que al final del día, si la convención constituyente llegara a unas conclusiones, hubiese un referéndum, el pueblo de Puerto Rico votara por ese referéndum, por una de las alternativas, el Congreso al final del día no va a tener que apoyar esa alternativa necesariamente porque tiene que tomar otro paso y en ese momento podría ser otro Congreso. O sea, el año que viene se elige otro Congreso. Todos los miembros de la Cámara de Representantes van a elección el año que viene y una tercera parte de los miembros del Senado. Así que yo le veo eso como unos elementos de fricción que tiene este proyecto de ley, unas oportunidades que se le prestan a los Estados Unidos para seguir dilatando
una conversación acerca del tema, una resolución acerca del estatus de Puerto Rico. Y de nuevo, tengo que insistir que en la medida en que se limiten las alternativas a independencia, libre asociación o estadidad, y claro, está la cláusula zafacón, pero con una limitación que es que no puede ser bajo la cláusula territorial, pues pare de escribir, no hay otras alternativas, hay tres: libre asociación, independencia, estadidad. Cuando usted limita las alternativas a esas tres opciones y además establece un sistema de voto por preferencia, yo voy a enumerar: prefiero 1, independencia; 2, libre asociación; 3, estadidad. Piensen ustedes cuál va a ser la alternativa que va a sacar más votos número 1 y más votos número 2. Yo creo que sabemos cuál es la contestación. Sabemos cuál es la contestación. Por eso yo no entiendo ni la oposición del PNP a este proyecto, que podría ser un regalo para el movimiento anexionista en Puerto Rico, y ciertamente un proceso que tendría visos de ser mucho más serio que el proceso de los cabilderos estos que quieren enviar, y que incluso Pierluisi, a pesar de que se le están dando todas las oportunidades por no llegar al ridículo, y del ridículo no se regresa, a pesar de que se le están dando todas las oportunidades para cerrar el paso a que este grupo de desconocidos pueda estar en una papeleta un domingo de verano, cuando la gente va a querer estar en la playa, y que no van a ir a votar, les aseguro, no van a ir a votar más de 100,000 personas por un grupo de desconocidos. Se le está dando la oportunidad en bandeja de plata de evitar ese ridículo para el movimiento anexionista y para el PNP, y está insistiendo, según la portada del Vocero de hoy, en que él va para adelante porque es que eso es una ley y hay que ejecutar las leyes. Claro, hay que ejecutar las leyes que uno quiere. Yo creo que aquí hay algo de fanatismo y no se están dejando llevar por un análisis un poco más racional de las alternativas que tienen ante sí, pero bueno, eso es característico también a menudo de los partidos políticos en Puerto Rico. Tengo a Benjamín Torres Gotay en línea telefónica. Llevaba toda la semana interesado por hablar con él y le doy las gracias por estar disponible otra ocasión más para Sobre la Mesa aquí en Radio Isla 1320. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Encantado de estar contigo otra vez y tu audiencia. Benjamín, quería discutir contigo varios temas, pero comenzar con el ajo de una controversia que se suscitó esta semana cuando tú en un tuit expresaste algo que miembros de Proyecto Dignidad sintieron era ofensivo y solicitaron que se tomaran represalias contra ti al interior de la empresa para la cual tú trabajas. Te pregunto primero, ¿se tomaron algunas represalias? No, ninguna. En la empresa en que yo trabajo, yo soy... ¿Se te dijo al interior de las empresas Ferrer Rangel que debías evitar ese tipo de expresión, que debías enfriarte, que debías limitar la manera en que te expresas a través de tu cuenta de redes sociales? Mira, Armando, las discusiones internas que hubo sobre este asunto, pues yo no necesito ni quiero ni las voy a divulgar. Basta con decir que la empresa me manifestó públicamente el apoyo a la libertad de expresión de sus periodistas. Hay que recordar que yo soy un columnista de opinión, yo no soy un reportero de noticias común y corriente, por lo cual tengo una libertad mayor de manifestar expresiones o opiniones personales. El editorial que publicó, las expresiones que publicó el periódico el mismo día fueron bastante claras. Nosotros estamos en contra de las terapias de conversión y apoyamos la libertad de expresión de nuestros periodistas. Eso yo creo que ahí está dicho todo lo que hay que decir. Y además de eso, pues si tú miras el comportamiento mío el resto de la semana con este tema, pues yo no creo que se haya notado ningún cambio. Coincido objetivamente. Voy a decir que he estado prestándole un poco más de atención a tu cuenta y a tus publicaciones, y coincido contigo que yo personalmente no he notado que tú hayas tratado de variar tu
tu planteamiento ni la forma en que lo estás haciendo. Y te felicito por eso. Mira, Armando, hay una cosa que yo creo que es necesario que todo el mundo entienda. Hay un concepto que se manosea mucho en el ejercicio del periodismo que se llama la objetividad, que como todos sabemos no existe porque los periodistas no somos objetos, somos sujetos, y todo lo que parezca objetivo tiene una visión de una persona que decidió incluso editorializó desde el momento en que decide qué va a escribir y qué no va a escribir, aunque lo escriba y haga el esfuerzo por escribirlo con todo el esfuerzo y toda la imparcialidad y el balance y todo lo que uno tiene de escuchar todas las voces, de presentar todas las visiones. Ese es el deber del periodista. Ahora, en lo que se refiere a asuntos de derechos humanos, el periodista no puede ni puede ser neutral. Yo no me imagino a periodistas neutrales cuando en Estados Unidos se le quería negar el derecho al voto a los negros. En esos casos la neutralidad es ponerse del lado de la opresión. Y en este caso se trata de un asunto de derechos humanos, de un sector de la población representada ahora en la legislatura que quiere negarle el derecho a existir a las personas gays. Básicamente, de eso es que se trata. No quiere que se les reconozca ningún derecho, ningún beneficio, ningún reconocimiento, nada. Que quieren básicamente invisibilizarlo. Y no hay ninguna manera más clara de entender eso que en este asunto, porque básicamente lo que se quiere es que existan unas terapias que no tienen ningún valor científico, ni médico, ni terapéutico, ni de ningún tipo, y que parten de la premisa equivocada y contradicha por la ciencia hace décadas de que la homosexualidad es una conducta elegida y que por lo tanto se puede cambiar. No se me ocurre a mí una manera más cruel de negar la esencia de una persona que decirle lo que tú eres, tú no sirves, tienes que cambiar, y incluso tenemos este médico, entre comillas, o este terapista, o este psicólogo, o lo que sea, que te va a meter en tu cabeza y te va a cambiar lo que tú eres. Yo leí tu tweet al aire, Benjamín, y lo suscribí, no solamente en solidaridad, sino además porque yo coincido contigo total y absolutamente sobre este tema. Y creo que las personas que pretendieron o intentaron ofenderse con esto realmente están demostrando un gran nivel de hipocresía y demagogia, porque de lo que estamos hablando aquí no es de defender el derecho de los padres a criar a sus hijos según ellos entiendan y según sus culturas y demás. Es que en nuestro país el Estado tiene el derecho a intervenir cuando entiende que se está maltratando a un niño. Y si uno entiende, y si la ciencia ha establecido, como tú has planteado, que la orientación sexual es algo con lo que se nace, es algo que uno es. Claro. Por ende, el uno establecer que eso es una enfermedad, que eso es algo que hay que cambiar, igual que anteriormente se le decía a los izquierdos que debían ser derechos, y eso causaba unos traumas de desarrollo increíbles en las personas que eran naturalmente izquierdas, que nacían izquierdas. Esto quizás va un poco más allá, porque entra en un asunto de la valía del ser humano. Y sí, yo creo que es traumatizante, creo que es tortura. Bueno, el tú plantearle a un niño en su propio hogar que dos personas que se supone que lo protejan, padre y madre, o padre solo o madre sola, que le digan que nació con un defecto. Eso es terrible. Yo no quiero imaginarme la tortura, en efecto, que es para esas personas vivir con ese recuerdo. Mira, Armando, dos cosas. El líder de Proyecto Dignidad, César Vázquez, en una entrevista, lo ha dicho en múltiples ocasiones, pero lo dijo hasta en una entrevista conmigo, considera que tener un hijo homosexual es un problema. Y eso pues ya tú sabes ahí de dónde parte todo esto. Segundo, la senadora Rodríguez Bebe dijo en ese video en el que habló sobre mí que yo había dicho que los padres de Proyecto Dignidad torturaban a sus hijos, y eso es falso. Eso es levantar falso testimonio, que es un pecado según la creencia de ellos. Lo que yo dije sobre Proyecto Dignidad fue que reclamaba el derecho a torturar a sus hijos porque reclamaban el derecho a aplicarle estas prácticas a sus hijos que han sido definidas como teoría como tortura por múltiples organizaciones. O sea que hubo un poquito de demagogia en la respuesta a mi tuit también.
No, pues claro que hubo demagogia, no un poquito, hubo bastante. Y es irónico también porque se da ese llamado a que tu empresa, la empresa para la cual tú trabajas, tomara represalias contra ti en medio de toda esta conversación que hay sobre la cultura de la cancelación, el cancel culture, y un establecimiento, un establishment de derecha que tiende a ser masculino, blanco, heterosexual, que se siente amenazado por unos cambios que se están dando en el balance de poder, en la forma en que las personas se expresan y reclaman que hay un movimiento para cancelar a figuras de la derecha. Es irónico, me parece a mí, que hayan pretendido cancelar una figura. Yo no te identificaría a ti como derecha, izquierda, pero bueno, un periodista que simplemente expresó una posición en contra de la que ellos están promoviendo. Y no sé si tú ves la ironía dentro de todo esto también. Bueno, yo lo que veo, Armando, es una actitud reacia al debate. No les basta el debate. Ellos podían haber rechazado el que esto se le llame teoría mediante una argumentación en ese video de no sé, de 4 o 5 minutos, lo que haya durado. Argumentar porque esto no es teoría, porque ellos creen que esto es bueno, porque ellos creen que la ciencia está equivocada, etcétera, etcétera. Ellos no entraron en eso. Ellos quisieron básicamente censurarme, cancelarme, como tú dices. No están abiertos ni siquiera al debate. Lo de ellos no es debatir, lo de ellos es: tú estás en contra de lo que yo digo, tú estás en contra de mis dogmas, tú te tienes que callar. Eso básicamente fue lo que dijeron. Y eso es harto peligroso, eso es muy peligroso en nuestra sociedad. Yo llevo, Armando, 27 años de periodista. Yo he sido criticado por múltiples figuras políticas, he sido insultado por políticos en redes sociales y en conferencias de prensa y en de todo. Y a mí nunca en la vida ningún político me había dicho que me tenía que callar y no hablar más de este o este otro tema. Eso es la primera vez en mis 27 años de periodista que me pasa. Así de seria es esta situación. Y son personas al final del día que ostentan, en el caso de Rodríguez Bebe, un cargo público y que seguramente aspirará a otros cargos públicos. O sea, son personas que tienen parte de la soberanía del Estado, parte del poder que le conferimos nosotros los ciudadanos a través del voto. Y ciertamente yo creo que es importante ir anotando estos estilos, porque si algún día llegan a la fortaleza, pues yo creo que ya podemos ir viendo cómo se comportarían. Dale un poquito de poder, ¿verdad? Y verás cómo es su naturaleza real. Benjamín, tengo que irme a la pausa. Te agradezco mucho que hayas estado disponible para Sobre la Mesa y de nuevo, mi solidaridad contigo, con todos los periodistas, particularmente con los periodistas. Nosotros los comentaristas, como dicen, we're a dime a dozen, pero ustedes están haciendo un trabajo muy importante en una democracia y jamás y nunca se debe acallar a un periodista ni por lo que reporte ni por lo que opine. Esa es mi posición. Armando, gracias por tu solidaridad. Quería aprovechar un segundito para agradecer también la solidaridad que me expresaron múltiples colegas y personas de la comunidad que durante todos estos días me escribieron, me llamaron para manifestarme su apoyo. Y lo que quería, bueno, a todos o a casi todos los que he podido le he agradecido, y ya que tengo esta oportunidad contigo, pues lo hago aquí al aire también. Un abrazo, hermano. Igual. Benjamín Torres Gotay, periodista del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa. Regresamos con Rosa Seguí, nuestra colaboradora de todos los viernes aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora, como todos los viernes, está con nosotros nuestra colaboradora
la licenciada y amiga Rosa Seguí. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que están sintonizando. Estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Rosa, quería discutir contigo fundamentalmente dos temas esta semana. Uno de ellos tiene que ver con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que esta semana hace público un portal a través del cual los patronos van a poder denunciar empleados que ellos hayan llamado a trabajar, que fueron cesanteados en medio de la pandemia y que se resistan a regresar a trabajar. Les digan, no, yo no puedo regresar por la razón que fuera. El raciocinio de esta herramienta es que el beneficio de desempleo se le otorga a la persona en la medida en que está disponible para trabajar. Entiéndase, realmente es un desempleado, una persona que está buscando activamente empleo y no lo consigue y por tanto es desempleado, y que la reglamentación federal estipula que si se le pide regresar a trabajar tiene que o regresar al trabajo o perder sus beneficios. A mí, yo entiendo conceptualmente la razón de esa herramienta, pero me parece una herramienta muy cruda, una herramienta muy cruel, una herramienta que invierte nuevamente la balanza en cuanto a el desequilibrio de poder que hay entre patrono y trabajador y le inclina nuevamente hacia el lado del patrono, porque precisamente el patrono va a poder denunciar y entonces, y hay una herramienta muy fácil para hacer esa denuncia, pero entonces el empleado tiene que ir a través de los procesos burocráticos que tú y yo conocemos del Departamento del Trabajo, y el peso de la prueba está en el empleado para probar que debe continuar recibiendo ese beneficio de desempleo. Yo creo que aquí el Departamento del Trabajo se le fue la guagua y deberían estar viendo otras formas en las que se facilite el regreso al trabajo, optar por la alternativa coercitiva, punitiva, y aceptar esta narrativa de los patronos de que la gente no quiere trabajar y pintarlos de vagos o de mantenidos. Yo creo que delata la filosofía de la persona que está ahí. Y me decía incluso una persona muy cercana a mí, que es que el secretario del Trabajo todavía no se ha quitado de encima su rol como fiscal. ¿Qué te parece a ti? Pues además del Departamento del Trabajo, tenemos que hablar del Departamento de Desarrollo Económico, ¿verdad? Porque es una medida en conjunta donde Manuel Sidre, quien siempre se ha pronunciado a favor de menos derechos para la clase trabajadora, se ha referido a las personas como vagas, como que no quieren trabajar, y ese no es el problema. El problema no es que las personas no quieran trabajar, porque Puerto Rico subsistió, sobrevivió la pandemia gracias a las trabajadoras y trabajadores que aún con estos salarios de miseria al 7.25 atendieron en los supermercados, en las farmacias, en los restaurantes y dieron esos servicios directos de limpieza, de mantenimiento. Así que querer hablar de las personas como vagas pues es un insulto y no podemos tener ni al secretario del Trabajo ni al secretario de Desarrollo Económico, cuyo desarrollo económico en Puerto Rico depende exclusivamente de las personas que dan su trabajo y su fuerza de trabajo y su tiempo y su vida para que mejore no solo la economía, sino nuestra calidad de vida también durante una pandemia. Así que tenemos que comenzar criticando que se utilicen esos adjetivos sobre la clase trabajadora en Puerto Rico. Y pues, como bien mencionas, ese problema de ir, o sea, el secretario del Trabajo y su ley orgánica, él tiene un deber ministerial por proteger a los trabajadores y a las trabajadoras y asegurarle mejores condiciones de vida. También lo tenemos en nuestra Constitución, ¿verdad? Que el trabajo tiene que ser para poder asegurar su vida, su familia, su salud, su tiempo de ocio, vacaciones. Son todos estos derechos que simplemente ignoramos. Las protecciones
al desempleo, aunque pues el Congreso ha querido rechazar ese artículo 20, esa sección 20 de la Constitución, pero sí sigue siendo, ¿verdad?, una propuesta y una esperanza y un deseo de tener estas ayudas de desempleo. Pues porque si estamos hablando de desarrollo económico y no tenemos ni tan siquiera un desempleo, ¿cómo vamos a mover la economía? Así que tenemos que desvincularnos de que simplemente los patronos o los comercios son lo importante en la economía. Y pues a eso vamos, a lo que se está haciendo. Las personas en Puerto Rico han recibido unas ayudas de desempleo que vergonzosamente son mayores a los salarios que se pagan. Entonces, ahora no tenemos ninguna protección, ¿verdad? Porque no es solo las personas que fueron cesanteadas, Armando. Recuerda que también había unas licencias por carez, especialmente a las personas, a las madres usualmente, a las mujeres, que tenían que quedarse en el hogar porque las clases no han comenzado y no tenían en dónde dejar a sus niños y niñas. Eso continúa, eso no ha parado. Las escuelas en Puerto Rico no están todas abiertas, ni públicas ni privadas, ni las guarderías. Ni tenemos guarderías ni centros de cuidados en los sitios de trabajo, en los lugares de trabajo. Y tenemos que hacer tantos malabares para poder continuar con la educación de nuestros hijos e hijas y para poder continuar trabajando. Es un balance casi imposible. Así que el gobierno de Puerto Rico asuma esta postura antitrabajadora, cuando ni tan siquiera, y esto es importante que lo digamos, Armando, hay casi 50,000 casos al día de hoy con puntos controvertibles que todavía no han recibido las ayudas. Entonces, eso no se habla, ¿verdad? Eso, la responsabilidad que tiene el secretario del Trabajo y que debería estar ayudando el secretario del Desarrollo Económico, nada hacen. Han habido y no solo eso, Rosa, y perdona que te interrumpa, pero además de esos puntos controvertibles, ahora también ese mismo Departamento del Trabajo, que como tú señalas, no ha podido enviarle un cheque a esas 50,000 personas, cheque de desempleo, ahora también, porque hay que entender cómo va a funcionar este sistema, el patrono denuncia y preventivamente el Departamento del Trabajo va a detener los pagos de desempleo a esa persona. Entonces, el trabajador afectado o la trabajadora afectada va a tener que llevar evidencia. El peso de la prueba está sobre el trabajador para llevar evidencia a ese mismo departamento, a esa misma agencia de gobierno que no ha podido manejar todavía los puntos controvertibles del año pasado. Entonces, ahora van a, alegadamente, porque de nuevo, a saber cuántas personas hay. Ayer, o debo decir, el martes creo que fue cuando el secretario o los dos secretarios hicieron la conferencia de prensa, no pudieron proveer estadísticas de cuántos empleados realmente ellos les constaba no habían querido regresar a trabajar. Entonces se está actuando, se está haciendo política pública a partir de la percepción de un sector de la población que, como bien tú señalas, el secretario de Desarrollo Económico, y esto ha pasado con todos, me parece a mí, secretario de Desarrollo Económico no se entiende como un secretario de Desarrollo Económico para Puerto Rico, sino como representante del sector privado. Y eso no es que sea bueno ni malo, es que es una realidad que no hay quien represente en este momento con un secretario del Trabajo que evidentemente no representa a los trabajadores, no hay quien represente a los trabajadores y a las trabajadoras en cuanto a la confección de política pública. Sí, no se hizo ese portal para las personas poder decir: mi nombre es Rosa Seguí, tengo puntos controvertibles, necesito que me atiendan. Eso no se ha hecho y llevamos ¿cuántos meses? Llevamos más de 50,000 personas. Y eso, digo que llevamos más de 50,000 porque no es al día de hoy. Claro. Este número fue mucho más alto. Hubo un tiempo que estaba, creo yo, que escuché 90,000. O sea, esto no ha funcionado para las personas a quien se les provee este beneficio, esta ayuda en pandemia, y estamos ahora atacándoles por no poder regresar a trabajar sin conocer cuáles son esas condiciones de vida, de trabajo. Y tenemos que hablar también, Armando, y esto es algo que me encantaría que los periodistas y las periodistas investigaran, porque muchos patronos utilizaron las ayudas y los préstamos, ¿verdad?, que se supone que fueran para pagar por salario, incurrieron en despidos. Hubo despidos en Puerto Rico dentro de las mismas
dentro de los mismos medios de noticias y periodísticos. Y entonces ahora, para poder cumplir con los requisitos de esos préstamos, tienen que demostrar que tienen a la plantilla. Entonces, ¿será este portal un pretexto para saber a qué personas se van a recontratar para poder cumplir con estos requisitos federales de tener la cantidad de al menos el 60%, creo que es lo que se exige trabajando? No sé. Pero todo este esquema pro patrono y anti-obrero, tenemos que denunciarlo y está mal, ¿verdad? Seguir demonizando a la clase trabajadora con tanto sufrimiento, y si no tenemos personas con capacidad para invertir en la economía, no va a haber desarrollo económico. Es algo tan lógico, ¿no, Armando? Que se me hace tan difícil entender cómo no queremos proveerle sustento a las personas en Puerto Rico para que puedan apoyar la economía. Y Rosa, de paso, hay datos incluso que apuntan en Estados Unidos, por ejemplo, a que el impacto de la pandemia y de la recesión que ha provocado la pandemia ha sido mayor entre las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, un estudio de Wells Fargo apunta a que en el caso de Estados Unidos, 1 millón más de mujeres han perdido su empleo que hombres, y mujeres en los años principales de trabajo de un ser humano de 25 a 54 años han abandonado la fuerza trabajadora en una tasa casi del doble de la fuerza trabajadora masculina. Eso quiere decir, y a veces hay que traer estos datos a colación, porque a veces nosotros vemos una decisión de política pública que de su faz puede lucir como neutral, como esta determinación de que, bueno, todo patrono puede entrar y denunciar al trabajador o a la trabajadora, pero esa neutralidad a veces también tiene unos impactos más severos sobre un grupo que sobre otro, y en este caso la severidad de esta medida yo creo que va a recaer, si el patrón de comportamiento es similar en Puerto Rico al de Estados Unidos, va a recaer sobre la mujer trabajadora, que es la que ha cargado con la educación de los hijos en la mayoría de los casos, por diversas razones, por razones culturales, pero además por razones socioeconómicas y realidades sociales de Puerto Rico. El número de hogares donde la jefa de familia es mujer, y es mujer soltera y es madre soltera. Pues entonces yo creo que no se puede ver esta medida como algo enteramente neutral, particularmente en su aplicación, y hay que ver el impacto que va a tener en una población que de por sí ya empezaba atrás, porque a la mujer no se le paga igual que al hombre. Correcto. Porque las expectativas en cuanto al comportamiento de la mujer en una carrera profesional son otras. Entonces, eso no se está analizando, claro, porque de nuevo, como la política pública se hace a partir de lo que me dijo el amigo mío de la otra empresa privada que almorcé con él en un restaurante de la capital, bueno, pues entonces, claro, únicamente la política pública va a responder a ese interés, y eso es peligroso, porque la recuperación no puede ser solamente para unos pocos. Yo creo que la recuperación tenemos que tratar que sea, y en esto incluso te traigo otro elemento que quizás no íbamos a discutir, pero sabes que el gobernador anunció esta semana que se va a establecer un salario mínimo en el sector de la construcción de $10.95, que es distinto a lo que se había planteado en la administración pasada, cuando se hablaba de un salario mínimo de $15 en la industria de la construcción. Parece que pudo más, ¿verdad?, el cabildeo de ciertos sectores. Y viendo eso, es otro ejemplo de cómo esta recuperación que viene con miles de millones de dólares en fondos federales que vienen a Puerto Rico, tanto para la recuperación post-María como para la recuperación post-COVID,
en la medida en que tú no aumentas esos salarios, tú no obligas a los patronos a compartir más de esa riqueza, pues la recuperación, la oportunidad que hay para que la recuperación sea amplia y que la gente, mira, quiera salir a trabajar porque de verdad me va a resultar de provecho económico salir a trabajar. Pues yo creo que se está desperdiciando esa oportunidad con iniciativas tan timoratas, tan tímidas, tan tibias como la que planteó el gobernador en el día de ayer. Estoy muy de acuerdo. El salario hay que aumentarlo para todas las industrias, ¿verdad? Sabemos que hay unas que quizás no pueden llegar a $15 de momento, pero hay unas que ya están en más de 15 y en 16 y en 20. O sea que hay unas industrias a las cuales se le puede exigir que no reduzcan esos salarios y podemos exigirle a otras que lo hagan, y esto redunda en beneficio para todas las clases, para la obrera y la patronal, porque queremos aportar a la economía, queremos que se mueva la economía y también queremos tener, ¿verdad?, las libertades de poder ir al cine cuando abran, por supuesto, o comprar películas y verlas en la casa, pero queremos tener esa capacidad de tener una vida digna y disfrutar en familia, y ahora mismo simplemente no tenemos el tiempo, no tenemos el dinero, y se nos sigue acusando a la clase trabajadora y se sigue diciendo estas palabras que no podemos permitir que continúen utilizándolas como vagos, como mantenidos, y mucho menos de secretarios del trabajo ni secretarios de desarrollo económico. O sea, se nos va quedando corto el tiempo, pero hay un tema importante también, secuela de uno que yo creo que ha sido constante en este programa, particularmente en este segmento contigo. El periodista Benjamín Torres Gotay hizo unas expresiones a través de Twitter criticando a Proyecto Dignidad por su posición en cuanto al tema de las terapias de conversión. Sabes que hay un proyecto de ley, proyecto del Senado 184, para prohibir esas terapias de conversión. Y esta semana el periodista Benjamín Torres Gotay en Twitter dice, y cito, y voy a citar solamente la línea que provocó la indignación de Proyecto Dignidad. Dijo: Proyecto Dignidad reclama el derecho de los padres a torturar a sus hijos. ¿Y para qué fue eso? Se rasgaron las vestiduras y de pronto empezaron a reclamar lo que tanto la derecha le preocupa en este momento, que es la cancelación, ¿verdad? La derecha está obsesionada con esto de que la cultura de cancelación es la censura, es ponerle prohibiciones al pensamiento libre, etcétera. Bueno, y de pronto quienes primero saltaron cuando los tocaron con un pétalo de rosa, porque al final del día Benjamín Torres Gotay está, me parece a mí, pues usando quizás la hipérbole, quizás no. Hay personas que entienden, yo creo, y lo dije en el programa, yo creo que las terapias de conversión y que cualquier relación con tus hijos que parta de la premisa de que tus hijos tienen una enfermedad por la forma en que nacieron, por quién son, pues sí, tiene potencialmente visos de ser una tortura emocional para un ser humano que se está formando, y traumar a esa persona de por vida. ¿Qué te parece a ti? ¿No crees que hay un poco de hipocresía aquí, que de pronto reclamen cancelar a Benjamín Torres Gotay y pedirle al Nuevo Día que tomara represalias contra él por simplemente expresar una posición que yo no creo que sea tan extremista como algunas personas pensaron? Ni es extremista ni es mentira, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo César Vázquez? Libertad de expresión es la excusa que esconde mentiras que no puedes evidenciar. Entonces, vamos a hablar de la evidencia, Armando. O sea, estamos hablando de organizaciones como American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, American Psychological Association, American Psychiatric Association, el Cirujano General de Estados Unidos, la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, así como también American Academy of Pediatrics, American Medical Association, American College of Physicians, American Association of Sexuality. Hay muchas otras. El director ejecutivo de AMSCA localmente, Rosa, lo dijo también. Sí, y hemos tenido figuras también como el nominado secretario de Estado, Larry Selhammer, también, ¿verdad? Están en contra, Pierluisi en contra, pero no están en contra por una posición liviana, es porque sí hay evidencia robusta, testimonios de sobrevivientes de estas mal llamadas terapias, donde sí se evidencia la tortura, ¿verdad? De cómo los tratan, es como si fueran cárceles. Además, no todas son así, pero hacerle creer a las personas, a los seres vivientes, a los seres humanos, que lo que sienten, que su amor y su sexualidad es una enfermedad, ya eso no se reconoce, ¿sabes? Ni psicólogos ni terapistas, está equivocado, están errados. Así que definitivamente decirle tortura es lo correcto. Lo que hemos escuchado de personas allegadas a mí, de los estudios y de los análisis, definitivamente es torturar. Así que cuando existen estas comunidades vulnerables que están buscando sus libertades, ¿verdad? Y expresar libremente sus libertades para hacer, para amar, para existir, para relacionarse con otras personas, pues quienes están cancelando son ellos y ellas, no es el periodista, no somos las personas que estamos en contra, no son los sobrevivientes que están en contra de las terapias de conversión. Quieren cancelar a estas voces que están a favor de las libertades. Y tenemos que hablar de las libertades, decir las cosas como son, y no es insultar cuando hay un grupo mayoritario de la sociedad que está en contra de torturar y de hacer sentir mal y de tratar de hacerle creer a la niñez que está equivocada en su manera de ser y no es una enfermedad y no hay nada que curar. Rosa, te agradezco mucho que hayas estado disponible otra semana más. Siempre aprecio mucho tu perspectiva acerca de los temas y bueno, estaremos hablando la semana próxima nuevamente. Seguiremos, la semana que viene serán las vistas públicas sobre este proyecto, así que tendremos mucho de qué hablar. Tendremos material, ciertamente. Y yo regreso con el obispo de la Iglesia Episcopal, David Álvarez, precisamente para hablar sobre estos temas, porque hay una percepción de que todas las iglesias cristianas piensan de una misma forma acerca de estos temas y bueno, no es así. Una de las iglesias, no diría yo más grandes, pero una de las iglesias más antiguas del mundo, la Iglesia Episcopal, rama de la Iglesia Anglicana de Gran Bretaña, en Puerto Rico y en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, no comparte esa opinión. Incluso han sido muy abiertos con la comunidad LGBTQI a nivel global. Así que vamos a estar hablando con él sobre una perspectiva distinta desde la religión acerca de estos temas. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora tengo un invitado muy especial. Ya anteriormente incluso había anticipado, sin decirle a él, que iba a estar trayendo un obispo de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico para dialogar sobre otra perspectiva acerca de unos temas que se discuten, me parece a mí, con mucha superficialidad, particularmente cuando se generaliza acerca del acercamiento de las personas religiosas a estos temas, y me refiero
en gran medida a estas controversias sociales en cuanto a la comunidad LGBT y en cuanto a las terapias reparativas o de conversión, como se les llama, y partimos siempre de la premisa que hay solamente un acercamiento del cristianismo a estos temas, y la verdad es que hay una diversidad inmensa en el cristianismo con respecto a cómo se atienden estos asuntos dentro de distintas denominaciones cristianas, y por eso quise traer hoy al programa, y le agradezco la invitación, al obispo David Álvarez de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico. Buenos días, obispo, ¿cómo está usted? Muchos saludos, muchas gracias, licenciado, por la invitación y la oportunidad de compartir con usted y su programa. Obispo, comencemos quizás para que el público entienda la Iglesia Episcopal en Puerto Rico, y yo la conozco, como le estaba comentando en la pausa, yo la conozco muy de cerca porque estudié en el Colegio Episcopal aquí en la Parada 19 en Santurce, y me gradué de ese colegio, una formación extraordinaria. Explíquenos un poco acerca de la Iglesia Episcopal a nivel global y la Iglesia Episcopal en Puerto Rico, para ir un poco entendiendo el contexto de su denominación. ¿Cómo no? Pues la Iglesia Episcopal es parte de la Comunión Anglicana. La Comunión Anglicana es una comunión de iglesias a través del mundo, compuestas y organizadas en provincias, de las cuales hay 48 a través del mundo, y todas tienen su origen con la reforma eclesiástica iniciada inicialmente por Enrique VIII por asunto de sus problemas matrimoniales, la dispensa papal, etcétera, pero realmente fue una situación realmente más bien política la que llevó a la separación de la Iglesia de Inglaterra de la autoridad del Papa de Roma. Y por eso, pues, no solamente con Enrique VIII, quien siguió siendo muy católico romano siempre, sino fue más bien con la reina Isabel, con quien se dio realmente la creación, la formación, la definición, por así decirlo, de lo que es el anglicanismo. El anglicanismo es una expresión del cristianismo en que está incluido toda la tradición, la fe, la doctrina, la liturgia de la tradición y fe católica, pero a la misma vez incorporando muchos elementos de la tradición reformada, tales como son, entre ellas, la forma de gobierno de la Iglesia, que incluye al laicado en el gobierno de la Iglesia. Número 2, la abolición del celibato obligatorio, y también otras formas de ver y hacer teología que incluyen también el uso, la importancia de la razón, es decir, del conocimiento, que incluye también los aspectos científicos y los aspectos del conocimiento humano. Obispo, no quiero desviarme demasiado del tema principal, pero a mí siempre me han fascinado desde pequeño estos temas acerca de la diversidad religiosa, de la experiencia humana. Y ya que estamos en estos días también tan importantes para el cristianismo, dogmáticamente, ¿cuánto se distancia, o teológicamente, digamos, cuánto se distancia la Iglesia Episcopal de la Iglesia Católica en temas que, digamos, divide el cristianismo, como por ejemplo la naturaleza de la Virgen María y otros temas similares? Pues, Armando, depende en qué época y qué papa haya sido. Porque, por ejemplo, hace más de 20 años hay un diálogo ecuménico entre los anglicanos y católicos romanos, en que hay unos acuerdos casi absolutos en términos de doctrina sobre la Eucaristía, sobre los sacramentos, sobre las órdenes sagradas, sobre la función y misión de la Iglesia. Sin embargo, hay también unas diferencias. Por ejemplo, los dogmas que ha promulgado la Iglesia de Roma sobre la Inmaculada Concepción no son parte de lo que los anglicanos afirmaríamos. También habemos anglicanos que no afirmaríamos el nacimiento virginal de Jesús tampoco.
De manera de que depende con qué época estemos hablando. Hoy en día me parece que hay un acercamiento cada vez más obvio en que el actual Papa está tratando hasta lo posible, incluyendo la apertura para la posible mayor participación de la mujer en la vida de la Iglesia, para llegar entonces a una apertura que puede incluir muchos aspectos de las razones por las cuales el anglicanismo se diferencia del catolicismo romano. Sin embargo, aún sigue teniendo muchas controversias, como por ejemplo la reciente, que el Papa ha tenido que decir que la Iglesia Católica Romana no puede bendecir la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, afirmando otra vez la tradicional teología de San Agustín de Hipona, de que el propósito de la sexualidad humana es la reproducción. Por lo tanto, si no hay reproducción, no puede haber entonces ninguna validez en esa unión de matrimonio, que la Iglesia lo bendiga. Por eso la Iglesia romana se sigue oponiendo oponiendo al uso de métodos anticonceptivos. Los anglicanos no. Los anglicanos sí creemos en la planificación familiar, y también la Iglesia romana, por la misma razón, se opone al proceso de fertilización in vitro para parejas que no pueden tener hijos mediante relaciones sexuales, lo cual la Iglesia romana también se opondría, los anglicanos no. De manera que en todas estas áreas de la teología moral, yo diría que es donde tenemos mayores diferencias, no tanto en aspectos de la teología tradicional. Ahora, le pregunto, obispo, también dentro de esa comunión anglicana hay una diversidad de posiciones, ¿no? Entiendo, por ejemplo, y sé que quizás usted no ha usado el término, lo voy a usar yo, hay unas iglesias un poco más conservadoras. Entiendo, por ejemplo, que gran parte de la comunión anglicana en el continente africano tiende a ser un poco más conservador en cuanto a estos temas, y más liberal, por ejemplo, en Estados Unidos. Entiendo, la Iglesia Episcopal de Puerto Rico es parte de la provincia de Estados Unidos. Sí, correcto. Sí. Somos parte de la provincia de Estados Unidos. Tuvimos un tiempo como un estado intermedio para formar una provincia del Caribe que incluyera Cuba, República Dominicana, Islas Vírgenes y Puerto Rico y Haití, y eso no se pudo materializar. Por lo tanto, estamos otra vez incorporados en la provincia que es la Iglesia Episcopal, que es una de las provincias de la comunión anglicana. Y esas diferencias dentro de la comunión anglicana en cuanto particularmente a muchos de estos temas controversiales, de asuntos sociales, ¿cómo se logra reconciliar esas diferencias al interior de la comunión anglicana? Porque la comunión anglicana cree en la unidad en la diversidad. Nosotros creemos en la unidad en la diversidad, en que aquellas cosas que son lo básico de nuestra fe, que se tiene que partir de la experiencia y la persona de Jesús, pues eso es lo básico que nos une como iglesia. Sin embargo, en aspectos de cultura, por ejemplo, en aspectos de idioma, por ejemplo, en aspectos de valores que algunas culturas enfatizan y otros no, pues la comunión anglicana tiene varios medios para ello. Cada provincia tiene unos sínodos donde se reúnen todas las diócesis que la componen, y ahí tienen la oportunidad de discutir, hablar, incluyendo los obispos, el clero y los laicos, que eso es lo importante. De manera de que no hay una jerarquía solamente que maneja el gobierno de la iglesia o las posiciones de la iglesia, sino que creemos que la teología está en formación todavía. El concepto de teología dogmática, pues sí, es algo tradicional, pero si decimos que la teología está dogmáticamente cerrada, estamos limitando mucho, casi prácticamente cerrando
todo lo que sería una oportunidad de crecimiento espiritual, como también de crecimiento en el mensaje del cristianismo para el mundo actual. Obispo, vamos a entrar en materia ya con esa introducción. Le pregunto primero, ¿cuál es el acercamiento de la Iglesia Episcopal hacia la comunidad y los individuos que conforman la comunidad LGBTQI? Entiendo, por ejemplo, que en la... y me corrige, lo que diga que no esté correcto me corrige, que en la Iglesia Episcopal pueden haber sacerdotes homosexuales, abiertamente homosexuales, casados con una pareja del mismo sexo. Hay sacerdotisas, no sé si ese es el término correcto. Presbíteras. Está bien el término que se usa para las religiones no cristianas. Bien, pues presbítera, que es el equivalente a un sacerdote. Sí. El equivalente a un sacerdote, que es una mujer, evidentemente. Hay obispos homosexuales. Bueno, de hecho, Armando, la primera gran controversia que yo tuve, que repercutió aquí en Puerto Rico, fue que yo fui uno de los obispos que di mi voto afirmativo para la ordenación del primer obispo abiertamente homosexual, Jim Robinson, para New Hampshire, y eso pues aquí causó algunos revuelos. Sin embargo, a través del diálogo y a través de la comunicación y la educación, me parece que en el 90% o más, las personas que tenían discrepancias y tenían resentimiento sobre eso, pudieron crecer y entender de que la persona de Jim Robinson era una persona honesta, digna, una persona en que no había ningún reproche que tuviese que ver con su ética, con su moral, con sus valores, y que solamente lo que lo distinguía era su orientación sexual, por lo cual no había ninguna razón por la cual no pudiese ejercer lo que su diócesis le había electo para que fuese su principal pastor u obispo. Y entiendo que la Iglesia Episcopal también celebra matrimonios de personas del mismo sexo. La Iglesia Episcopal ya tiene mujeres que son obispas, tiene mujeres que son presidentas de provincias en el obispado, y también tiene personas del clero que están debidamente casados con parejas del mismo sexo o de otro sexo. Como también tenemos un rito aprobado por nuestra Convención General, que se reúne cada 3 años, compuesta por clérigos, laicos y obispos, la cual separadamente, los obispos por un lado, el clero y los laicos por otro, deben concurrir para aprobar cualquier medida, sea canónica o sea disciplinaria o sea de política, de la Iglesia Episcopal, y esa convención ya aprobó un rito que permite y autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Iglesia Episcopal. Le pregunto, obispo, ¿cómo la Iglesia Episcopal, siendo una iglesia cristiana, una denominación cristiana, cómo alcanza una conclusión tan distinta y creo que no me equivoco al decir, a la mayoría de las denominaciones cristianas, sean protestantes o evidentemente la Iglesia Católica? ¿Cómo llegan a esa conclusión, no tanto desde un punto de vista laico, sino desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista teológico, religioso? Pues fundamentalmente porque nuestro enfoque de la Sagrada Escritura de la Biblia es, en primer lugar, que es un documento antiguo, son escritos que proceden de otras épocas donde no tenían los conocimientos ni biológicos, ni de la genética, ni de la historia, ni del cosmos que tenemos hoy en día. Por lo tanto, no todo lo que se dice en la Biblia se debe hoy aplicar literalmente. Además de eso, todos los estudios de la gente experta en estudios bíblicos, lo que llamamos exégesis bíblica, pues concurren en que la mayoría de los textos del Antiguo Testamento donde se habla sobre insinuaciones de homosexualidad se fundamentan en que
las culturas anteriores, y todavía quizá muchas, pero las antiguas, creían que todo el mundo era heterosexual y que realmente las personas que tenían conducta homosexual era porque eran promiscuas, eran desviadas, eran personas pecaminosas, etc. De manera que al entender que ningún texto, incluyendo los de San Pablo en la carta de los Romanos y en la carta de los Corintios, se está refiriendo a situaciones de su época con los cultos de fertilidad que tenían las religiones paganas, que incluían tanto prostitución como incluían también relaciones homosexuales. Sobre eso es que San Pablo está diciendo a los cristianos que no se rindan ante esos falsos dioses, esas falsas religiones, porque han conocido una mejor que es la que proclama Jesucristo. De manera que al poner todo en contexto vemos el mismo Jesús. Cuando le preguntaron a Jesús sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué contestó Jesús? Lo que les pasó fue por su falta de hospitalidad. Jesús no dijo, bueno, está bien que les pasara porque esa gente era un montón de perversos y un montón de promiscuos y homosexuales. Jesús dijo, lo que les pasó fue por su falta de hospitalidad, lo cual es lo que realmente está en el fondo de ese mensaje del el libro de Sodoma y Gomorra, porque realmente en ningún momento hay referencia a intenciones de homosexualidad, sino que lo que se refiere es a que querían raptar a los visitantes que tenía Job en su casa en ese momento, lo cual en aquellas culturas nómadas, tener un visitante, tener un extranjero, era algo muy importante de darle la acogida y de darle hospitalidad para cumplir con los deberes sociales de la época. Por eso es que podemos diferir, porque nuestro enfoque de la Biblia no parte de un concepto literalista de la Biblia. Si no hacemos exégesis de la Biblia, si no la ponemos en contexto, pues se ha usado la Biblia para justificar la esclavitud, se ha justificado la Biblia para establecer el racismo, se ha justificado la Biblia para establecer las dictaduras, los imperios, los gobiernos monárquicos. Con la Biblia tú puedes probar lo que tú quieras. Si tú pones el texto y lo usas fuera de contexto, solamente enfocado en lo que tú quieres tratar. De manera de que nuestro enfoque hacia la Sagrada Escritura ha sido y eso es una característica de la cual los anglicanos nos sentimos muy satisfechos y hasta cierto punto orgullosos de que nuestro enfoque incluye la tradición, incluye la fe de la iglesia, incluye los sacramentos, etcétera, pero nos capacita para todo eso, ponerlo en una mezcladora y de eso también incluir los elementos del conocimiento científico, de la ciencia, de la razón, para que le den entonces un matiz que eso que es del pasado pueda tener relevancia al presente. Yo creo también, obispo, y no teniendo el conocimiento que usted tiene de esta materia, ni siendo teólogo, pero leí hace poco una carta de un pastor menonita, Charles Wenger. No sé si usted habrá visto esa carta. Es una carta muy bonita a la iglesia menonita luego de que su hijo saliera del closet y se le dijera a los padres que era un hombre homosexual. Y es objeto en ese momento de mucha crítica al interior de su iglesia y abandona, es obligado a abandonar su ministerio como pastor de la iglesia menonita. Pero en esa carta habla también de que hay que entender realmente el mensaje de Jesucristo, el mensaje de inclusión, el mensaje de buscar al marginado, el mensaje de buscar al perdido. Y ciertamente no es que, no quiero aquí que se interprete, estoy diciendo que los homosexuales son personas perdidas, pero
la iglesia, al expulsarlos, al rechazarlos, los convierte evidentemente en una especie de persona marginada y en una especie de persona perdida, en el sentido de si viviese en este momento, habría defendido, habría procurado buscar a esas personas para integrarlos a su misión. Todo el modelo de Jesús es ese. Jesús comía con los pecadores, supuestamente, los que otros decían que eran pecadores. Jesús se sentaba a comer con los que eran los colectores de impuestos, que eran la gente más odiada, porque estaban colectando los impuestos para el Imperio Romano. Jesús hablaba con las mujeres supuestamente de mala vida, etcétera, etcétera, y así por el estilo. Jesús es un modelo de amor, de inclusión, de aceptación, de reconciliación, y si la iglesia no puede hablar sobre eso, mejor que cierre las puertas, porque realmente cada vez nos hacemos menos y menos relevantes y lo vamos viendo continuamente. Aunque hablemos de una cultura cristiana y de un pueblo cristiano, yo te puedo decir, Armando, con todo respeto, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente en Puerto Rico ya no asiste a la iglesia. De manera que sí serán católicos romanos o sí serán evangélicos, lo que sea, pero la relevancia de lo que debe ser el cristianismo se ha perdido. ¿Por qué? Porque le hemos puesto tantas y tantas capas a Jesús de índole eclesiástica, de índole dogmática, de índole de mandamientos, de índole de prohibiciones, etcétera, que ya el Jesús verdadero, que es el que nos debe mover, se ha estado perdiendo más y más. Obispo, ¿es pecado ser homosexual? Para nada. Cada cual es... ¿Es pecado el sexo homosexual? No, porque la sexualidad es una forma de expresión de quién soy. Tú tienes una camisa del color que la tienes puesta y no la tienes color de rosa porque tú eres un heterosexual varón. De manera de que aún en lo que somos, en lo que hacemos, estamos expresando nuestra identidad. Tú naciste con el pelo de un color, los ojos de un color, eres la mano dominante en la derecha o la izquierda de acuerdo al la esfera, hemisferio del cerebro, etcétera. De manera que todo esto es lo que tú eres, lo que yo soy. Y tratar de decir que en eso hay algo pecaminoso, hay algo mal, es decir, entonces que la fuente de toda vida, que decimos que es Dios, no algo que está allá arriba, mandando tormentas y mandando castigo y mandando cánceres y cosas, sino la esencia de la creación, que es la dinámica de la creación, la fuerza, el dínamo de todo lo que es la única forma que podemos hablar de Dios, ese o eso o esa. Es para todos, porque y te añado más, yo creo que la creación, el respeto, el amor incluye los animales, incluye las plantas, incluye los bosques, incluye todo lo que decimos que está imbuido, está bañado por la presencia de lo trascendente. Obispo, me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar este tema fuera. Las terapias de conversión, ¿usted ha conocido, ha trabajado con personas que han atravesado ese proceso de una terapia de conversión? Sí, también yo tengo un grado de doctorado en psicología clínica del Centro Caribeño de Estudios Posgraduados, de manera que yo he tenido oportunidad de trabajar con personas en diferentes condiciones y situaciones, y también como clérigo, también las personas que han tenido problemas de identidad, de su identidad sexual, es realmente una de las áreas que más respeto hay que tener, porque es un área que tiene que ver con la identidad total de la persona. De manera que hablar de que lo que tú eres está mal y por lo tanto te tengo que cambiar o te tengo que modificar para que tú o no tengas un demonio, o no tengas una falla, o no tengas un defecto, como lo quieran ver, o no tengas un pecado. Es realmente una cosa inconcebible para alguien que realmente crea que respeta la dignidad de todo ser humano. Y esas personas con las que ha trabajado, que han atravesado esos procesos de terapias de conversión, no, obviamente no que usted las haya... No, yo no las he hecho, no.
Exacto, no que usted las haya practicado, pero las personas que usted ha visto quedan traumadas por la experiencia. Yo he tenido conversaciones entonces con otras personas, de hecho al presente todavía, con jóvenes nos comunicamos a través de Twitter, de personas que están en esos procesos expresando al presente sus experiencias, su pérdida de autovalía, porque por lo que ha significado esos procesos, que no tiene que haber electroshock, con solamente que te digan que tú estás mal, ya de ahí en adelante te empiezan a crear una situación potencialmente dañina, conducente, entre muchas otras cosas, como estamos experimentando, a la depresión y en muchos casos al suicidio. Obispo, le agradezco mucho que haya estado disponible. Usted tiene una cuenta de Twitter, yo lo sigo. Personas que quieran acercarse a usted, yo sé que usted siempre está disponible para pastorear. ¿Cuál es su cuenta de Twitter? Es... ay, caramba. Quizás yo la busco y la encuentro más rápido. Deje ver si lo tengo por aquí. Eso que yo sé. Es Obispo Álvarez 1, me parece que es. Obispo Álvarez 1. Yo voy a confirmarlo aquí porque no quiero después que la gente lo vaya a buscar. Obispo Álvarez. No lo encuentro como Obispo Álvarez, pero bueno, busquen David Álvarez en Twitter. Aquí está, David A. Álvarez 1. David A. Álvarez 1. O sea que 2 A's. David A. Álvarez 1. Y ahí pueden encontrar y dialogar con nuestro invitado de hoy, a quien nuevamente les reitero el agradecimiento mío, de Radio Isla y de todo el público por haber estado disponible en estos días para hablar sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias. Eso es así, Armando, siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias a usted, y ustedes sigan con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Lo próximo, Mili Méndez y Dígame la Verdad.